mesa un amigo de la casa, José Luis Tapia, economista. José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Y son fechas un poco complicadas ya, el tráfico, las navidades. Sí, todo el mundo anda con el pavo para adelante, para allá. Estamos pensando en otra cosa, pero es importante hacer un alto en el camino. Claro. Y te agradezco por eso que estés acá, para poder evaluar la situación de nuestro país. Oye, un PBI de 300.000 millones de dólares, exportaciones por 80.000 millones de dólares, de las cuales 12.000 solamente son 12.000 millones en agroindustria. Es una macroeconomía, un sol, una moneda súper estable, un crecimiento proyectado del 3.3% para el 2025, pero que es insuficiente todavía para darle mayores garantías a nuestro pueblo. Sí. ¿Cómo evalúas esta macroeconomía peruana del 2025 y qué proyecciones le ves para el 2026? Bien, has hecho una buena introducción porque nosotros estamos viviendo en una etapa, digamos, de un crecimiento lento, pero se siente algo. Además tenemos una inflación bastante baja, lo cual significa que el poder adquisitivo es para la mayoría es una buena noticia, que tu dinero valga y se mantenga así por lo menos en un buen tiempo. Claro, 100 soles en enero siguen siendo 100 soles en diciembre. Sí, poquito, digamos, habrá fluctuaciones, de hecho, es que depende también mucho la canasta familiar. Algo que hace, por ejemplo, un poquito para desviarnos del tema de lo que estás hablando, es que el INEI hace como una especie de canasta promedio, es decir, esto es lo que come el peruano, ¿no? Tanto kilo de carne, tanto de pollo, tanto de verduras, tanto de seguridad, tanto de transporte, etcétera. Pero si tú agarras tu canasta verdadera, es decir, la tuya, cómo es, o sea, qué consumes realmente, vas a ver que la inflación es más alta. O sea, no todos sufrimos la misma inflación como pretende vendernos las ideas el gobierno. Los gobiernos se salvan muchas veces de ser criticado porque como promedia mucho, o sea, grandes números los promedia y los pone en un solo paquetito, entonces se salva de las críticas de las personas como nosotros que podemos comer, supongamos, más carne y la inflación nos afecta más que aquellos que no comen mucha carne, ¿no? O sea, carne de pollo que es más barata que la otra carne. Entonces ese promedio esconde mucho, por ejemplo, eso que nosotros hacíamos hace 4 años atrás, que uno iba al mercado y con 100 soles tú te llenabas una canastita de estos supermercados grandes, con 100 soles. Ahora ni con 100 soles llenas media canasta. O sea, eso te está diciendo el indicador de que no todo lo que es estadística es lo que realmente sucede en tu economía familiar, ¿no? Claro, entonces, a eso me refería con el tema de que a nosotros nos vamos muy bien en la parte macro, pero en la parte microeconómica, ahí los ingresos de las personas, ahí sí no es igual, ¿no? Ahí sí hay diferencias sustanciales, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, porque es tal vez el punto más que la gente quiere saber. Oye, ¿cómo? Ya, okay, tú me hablas de números perfectos, me hablas de exportaciones, de oro, de agroindustria, y yo... Exacto. ¿Cuándo me llega a mí esa parte? Esa es la macroeconomía, por ejemplo, que mucho de la escuela austriaca critica, por ejemplo, ese aspecto, porque eso pertenece a un invento reciente de la economía como rama, porque como era antes, Adam Smith y todo lo que habíamos conversado hace un ratito, lo había tomado de un punto de microeconómico, es decir, tu economía, mi bolsillo, mis ingresos, y eso era todo, no había más que hacer en análisis económico, ¿no? Es decir, cómo le va a las empresas, cómo te va tu trabajo, cómo te va tu empleo, pero no había lo que se llama la macro, o sea, los promedios, lo global, las exportaciones y todo eso. Entonces la gente pues andaba conectada muy fácilmente con los economistas, pero cuando entra el señor Keynes, hay distancia la economía familiar de la economía esta que se ponen las cifras en azul, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad macroeconómica o el PBI, ¿no? Que tú mencionaste correctamente, 300.000 millones de dólares. Claro. Pero cuando tú le preguntas las finanzas privadas de las personas, te vas a dar cuenta de que es otra cosa. O sea, mientras se preocupen en la estabilización de las cuentas fiscales del gobierno, no se preocupen de la estabilización de las cuentas personales de la población. Esa es la parte que yo veo que hay como un divorcio, y por eso me alegro por un lado de que algunas cuentas nacionales estén bien, pero no me alegro cuando veo que todavía la gente cuando va a comprar
no le alcanza el dinero a fin de mes, ¿no? Esa doble vara con que se mide, esa doble de tener una macroeconomía solvente, admirada por el mundo, pero tener una clase política mediocre, una clase política que está gastando más de la cuenta. Así es. ¿Se está haciendo un seguimiento de cómo está gastando el Estado peruano? Sí. ¿Tienes una idea de cómo está creciendo el Estado peruano? Sí, mira, para que haya una idea de los gastos, el 70%, o mejor dicho, de cada 10 soles, 7 soles se va en gastos corrientes. Pero no ¿Qué es un gasto corriente? Un gasto normal, un gasto de sueldos, salarios, papel, agua, luz, teléfono, para que el burócrata pueda hacer su tarea. O sea, el empleado público puede hacer su tarea, el 70%. Pero no debemos extrañarnos, ¿sabes por qué? Porque el Estado es una entidad política. Paga favores políticos. Sí, y no es una entidad económica como en el sector privado hubiera sido de otra manera. Tú sabes que en el sector privado los dineros de los privados se cuidan mejor que los dineros públicos, ¿no? Entonces los que están administrando negocios hacen al revés las cosas. Dice, no, que en sueldo, salario, burocracia, administración, que me hagan los trámites no puede ser pues el 70% de los gastos de una empresa. Haz al revés, es 20 y 30, y el resto es gasto de capital, que sería el gasto en máquinas, equipo, herramientas, insumos. Entonces, cuando en el sector privado tú ves que 30 se va solamente en sueldos y salario y el 70 se va en lo que es producción pura, tú no lo puedes llevar no puedes extrapolar, o sea, sacar ese mismo número y ponerlo en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no es una entidad económica, es una entidad política. Entonces no le podemos pedir a la entidad política que se comporte como económico, porque su origen ha sido siempre político. Entonces pedirle que no puede ser 70%, tiene que ser menos, que tiene que ser 60 o 50 de gastos, en este caso de carreteras, caminos, aeropuertos, puertos, toda la infraestructura. Eso debe ser el 50%, ¿no? Infraestructura, además que tenemos un déficit. Sí. Pero sí podemos exigirle que sea responsable. Sí. Eso sí. No me refería a eso específicamente, me refería a la proporción del gasto que se va, el gasto, digamos, del presupuesto público. Normalmente es así, es el 70%. Así funciona. Así es porque el Estado es una entidad política. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Estado? Que se concentre en 3 funciones. Y ahí viene la parte liberal clásica, ¿no? O sea, justicia, seguridad y obras públicas. Claro. El resto... ¿Tú consideras un liberal clásico? Yo también soy un liberal clásico. Entonces, esas 3 funciones bien gastadas, infraestructura que hay obras públicas ahí, más seguridad y justicia, la gente va a estar contenta. Exacto. Porque ya los impuestos no se estarían cobrando con los niveles actuales que tú sabes, ¿no? Están 36 impuestos declarados por la SUNAT y vemos cómo se trabaja con el dinero, ¿no? De nosotros, o sea, no se hace. ¿Cómo está cuidado. El tema que querés hacer de las libertades económicas? ¿Cómo ve un inversionista? ¿Es fácil que vengan a invertir en el Perú? ¿Cómo está los trámites para hacer empresa en el Perú? Sí. Porque claro, parte de esta organización que nosotros tenemos como Estado es atraer capitales, ser buena gente con los capitales, para que la gente lo entienda. ¿Cómo está esta parte? Mira, ¿estamos siendo buena gente con los capitales? Uno tenía por lo menos la información de primera mano, tú lo sacabas del Doing Business del Banco Mundial, pero esa metodología la han cancelado. Dice, no sirve porque hay muchas discrepancias entre el número. Hasta lo último que se sabía, más o menos en el Perú para formalizar una empresa, te tomaba algo así como 256 días. Todos los trámites de hacerla en línea, digamos así. Ahora, yo no sé cuánto estará, si habrá aumentado, habrá disminuido, pero yo me guío un poco por la informalidad, ¿no? La informalidad laboral, la informalidad económica y todo, y yo creo que ha empeorado. O sea, quiere decir que más gasto del Estado implica más burocracia, más trámite, ¿no? Y ese tipo de situaciones hace de que la gente diga, no me conviene estar en la formalidad, porque ahora como han aumentado el sueldo mínimo a 1.130, entonces ya, imagínate, pago un asistente, lo pongo en planilla, yo gano 2.000 soles mensuales, se me va más en planilla y me queda solamente 700 soles para mí, ¿no? Entonces, no, dicen, prefiero informalizarme o no seguir la pauta del gobierno. Entonces, esa situación se ha vuelto más complicada ahora, yo lo veo así, ¿no? Pero no hay cifras así como antes, ¿no? Del Banco Mundial, ¿no? Hay un tema también que es interesante analizar, ¿no? Vivimos un boom ahorita por el mundo, cómo se está moviendo, de los precios de los minerales. Sí. Vivimos un boom también con el tema de la agroindustria, ¿no?
mercados emergentes que crecen y que necesitan productos. Sí. Pero eso no siempre para siempre. No siempre el precio del oro va a estar donde está, no siempre el precio del cobre va a estar donde está. Entonces, ahora sí tenemos una capacidad de gasto fuerte porque nos está ingresando muchos dólares, pero en el camino, si mañana más tarde se acaba la guerra en Ucrania, si mañana más tarde se terminan de arreglar chinos y americanos, en 5 años a lo mejor los precios bajan 20, 30%, ¿y cómo van a estar nuestras cuentas? Sí, así es correcto. Esa es una parte que no estamos analizando con profundidad. Sí, es correcto, porque esto ya lo hemos tenido, este ciclo de los precios altos por la época del señor Alan García en su segundo gobierno. Tuvimos una impresionante, digamos, subida de esos metales, pero eso se correspondió con inversión privada, ¿no? Que eso era lo que había en ese momento. Pero ahora no es tanto así, pues. Que ahora, como hemos heredado toda una carga, digamos, administrativa, ideológica, incluso con que se cuestionaba el modelo, entró el señor Pedro Castillo. Entonces, desde Humala, para que más o menos se conozca. Se prendió el piloto automático. Ahí empezó el declive de ese aceleramiento. Tú como economista identificas ese gobierno de Humala como el inicio de la caída. Sí, se ve. Tú haces en economía se llama tendencia logarítmica. Agarras todo el PBI, su crecimiento, y ves los gastos del Estado, igual hace su tendencia logarítmica, y ves la tendencia como es en la economía, cómo va así, y luego en el 2011 va así, en caída. ¿Qué hizo Humala para eso? ¿Qué dejó de hacer en todo caso? No hizo reformas. O sea, debió haber acelerado las reformas, o sea, abrir más los mercados, privatizaciones, todo, y él hizo todo lo contrario, o sea, empezó a desalentar la inversión privada. No sé si te acuerdas eso de era agua sí, oro no, empezó y metió a gente muy especialista en crear burocracias, ¿no? Porque en Humala se creó una que se llama el MIDIS, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo. Sí, y creo que también compró mucho la Agenda 2030, Así compró todo este tema progre, energías renovables. Y ese edificio del Banco de la Nación, ¿lo viste? Sí, claro. El centro de convención también, bueno, todo eso era gasto, despilfarro y todo eso. Talara, ¿no? Ahí está, la refinería, los 6.000 millones. Ahí está. Justo Talar es una prueba de cómo se dilapidó de los dineros públicos y cómo hasta ahora no corregimos el tema de Petroperú, por ejemplo. Sí, ¿no? Hasta ahora tenemos 1.000 millones. Todos los años, ¿no? Y es un despilfarro. Eso es Velasco, ¿no? Ese era el típico Velasco moderno, digamos así. Entonces desalentó mucho la inversión privada ahí, ¿no? ¿Marcó mucho el gobierno de Velasco la mentalidad de muchos de nuestros líderes actuales? Sí. Hasta ahora. En la historia, en lo económico. Mira los planes de gobierno. Nadie cuestiona las 110 empresas estatales que todavía quedan. O sea, no es 2 o 3, son 110, yo los he contado. Las empresas del agua, por ejemplo, ¿no? No, que el agua es un derecho. Sí. Por otro lado, tienes empresas activos mineros. También ahí quedan todavía empresas estatales. Quedan incluso el Estado metido cuidando animales. O sea, el Parque Las Leyendas, esas cosas. Por ejemplo, el Estado corredor de inmuebles. Por ejemplo, Emilima, empresa municipal de inmobiliaria, también tiene. Invermed. O sea, tú sumas todo. Es increíble, todavía quedan 110 empresas que no... Interesante dato, ¿ah? Sí, es bien, porque hay muchas empresas del agua en regiones que siguen siendo de propiedad del Estado. O sea, es un montón de dinero ahí, y con Petroperú y todo lo que tú quieras incluirlo. Entonces hay que hacer una privatización popular ahí, porque no podemos, así como hizo en los 90 el señor Fujimori, entregó los monopolios estatales, monopolios privados, y ahí desprestigió la palabra privatizaciones, pues, ¿no? Claro. Entonces, eso tiene que cambiar y hacerlo por accionariado difundido. O sea, cada peruano debe recibir una acción y ellos tienen que decir, o sea, nosotros todos debemos decir qué hacer con las empresas estatales, si privatizar o seguir teniéndolo como propiedad privada, recibir ingresos cada año por las utilidades que rindan estas empresas, etcétera. Desde tu óptica, tú como académico, como economista, se impone una reforma del Estado y está postergada desde hace ya varios gobiernos. Sí, reestructurar todo el Estado. Reducir las funciones. No sumar ministerios, como hay algunos candidatos que hablan de vamos a sumar, fusionar. Eso lo hacen porque son políticos y no quieren chocar con los empleos de los funcionarios. O sea, tú en lugar de tener en una mesa a 19 ministros,
que ellos quieren tener a solamente 10 ministros, pero las funciones siguen siendo las mismas, Sí, o sea, no cambia nada. No cambia nada. No cambia nada, ese es lo que se llama engañar, pues, porque uno cree que las cosas van a ir mejor. No, vas a ir siendo el mismo Estado, metido en todas las áreas sociales, económicas, políticas. Entonces, no va a dejar espacio de libertad para que haya inversiones privadas y pueda crecer esto. El tema de la regionalización, que es un fracaso total. O sea, sí. hemos mantenido un esquema, fue tan mal hecho, un tan híbrido. mal hecho, un híbrido que al final lo tibio siempre termina siendo malo. Sí. Lo que se debe hacer es mantener una regionalización transversal, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me atrevería a decir, y esto siempre lo hemos sostenido los liberales del 5 reformas, y nosotros nos autodenominamos, es hacer federalismo. O sea, una descentralización al máximo. O sea, delegar todas las funciones, las competencias, menos la defensa, menos Corte Suprema, ¿no? Pero el resto, hacerla del principio de subsidiariedad de abajo hacia arriba. Es decir, lo que no puede hacer el municipio, lo hace el regional. Lo que no puede hacer el regional, lo hace el nacional, ¿no? En ese sentido. Y transferir todo, y con su constitución federal. Como así tipo Estados Unidos, Suiza, que esas serían cualquiera de las dos. Claro. Pero esa sería la verdadera descentralización. Claro, pero también, claro, esta demarcación, este delegar se ha convertido en una forma también de devolver favores, ¿no? O sea, creo esto para que el partido tal tenga tal cosa y reparto el poder entre comillas para que ellos tengan un ingreso, una fórmula. Repito, la regionalización, por ejemplo, mantener los departamentos y que cada departamento se convierta en una región, en vez de fusionar, en vez de hacer un gobierno. Sí, pues por ahora está así, ¿no? Digamos, diseñado, la arquitectura, digamos, política está diseñada así, muy mal hecha. Muy mal hecha. Muy mal, no se puede ver los avances en ese sentido. Por ejemplo, veo la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene un solo alcalde. La ciudad de Londres tiene un solo alcalde. Así es. Y así vamos repasando. Y en Lima tenemos cientos de alcaldes. Sí. O sea, es una locura lo que pasa. Lo que sucede es que como acá la descentralización se entiende como solamente la descentralización fiscal en algunas partes, pero lo que no han soltado es la jurídica. O sea, la burocrática lo han soltado. En el caso de la fiscal han descentralizado mucho presupuesto de que antes lo tenía el gobierno nacional, ahora hay varias partidas que sí lo han trasladado. En algunos casos en educación y salud no, en unos sí, otros no pueden nombrar, otros sí, que no dicen que sí pueden, no pueden. O sea, todavía hay ministerios que actúan por las regiones. Eso no es descentralización, tú tienes que darle todas, las tres por lo menos, ¿no? La burocrática, la política y la jurídica. La jurídica es la que no quieren soltar. O sea, que legisle bajo su propio marco de actuación, por ejemplo, Puno, que legisle lo que le puede convenir, y diseñarlo de un punto de vista institucional para que todos los estados compitan. Por ejemplo, Puno quiere volverse, por ejemplo, socialista. Entonces todas las inversiones van a correr de Puno hacia Cusco. De repente Cusco se vuelve derecha. Y las inversiones de Puno se pasan a Cusco. Y la gente que dice, bueno, pero los socialistas cobran muchos impuestos. Bueno, te pasas a Cusco, pues te cobran menos impuestos. Y si no te gustan los impuestos de Cusco, te pasas a Moquegua o Tata. O sea, la idea es que la gente se pueda movilizar como las inversiones de estados a estados, para que el que quiere ser socialista ya va a probar de su propia medicina. Al final lo van a abandonar. Porque así es la historia. La historia dice, con los pies se vota. O sea, uno agarra y dice, no me gusta mi país, me voy. Y muchos peruanos se han ido. Ahora, yo sé que es bastante prematuro ahorita. Yo no, hasta ahora, estamos muy embrionarios. Esto recién va a empezar con fuerza la campaña en enero. La quincena, tal vez, después que la gente termine las fiestas. Yo no he escuchado hasta ahora ningún candidato de derecha o de izquierda hablar de reforma del Estado. He escuchado a candidatos hablar de fusionar. Sí, es correcto. ¿No? Que es una engañamuchachos, pero no he escuchado a alguien serio. Sí. Y acá me ponen en el chat que Spa, que López Aliaga, ni siquiera ellos, supuestamente. Hablan de reforma del Estado, hablan de reforma de los ministerios, pero no hablan de disminuir las funciones del Estado, porque son 19 funciones. Exacto. Y eso es lo que hay que reducir. Tú sabes que la función nuestra es intentar educar, intentar llevar un mensaje al potencial elector. Eso es lo que tenemos que buscar, que un candidato nos diga, quiero redefinir el Estado. Así es. Quiero un Estado más ágil, moderno. Eso hasta ahora no se ha escuchado. No hay, pues. Y tienen miedo de decir privatización. No vamos a privatizar la educación. No vamos a privatizar la salud. No vamos a privatizar la agricultura. Así con miedo lo dicen. O sea, así que va a ganar la derecha.
Entonces lo que hay que hacer es un poco explicarle a la gente de que cuando tú dices privatizar es devolverle la libertad a las personas, porque es capacidad de elegir. Y eso es lo que no tenemos, y por eso que el Estado decide por nosotros y nos pone todos los impuestos que tenemos y nos vuelve pobre. Y eso es lo peor, nos vuelve pobre. Colijo de lo que tú dices, que no existe todavía en el Perú una nueva derecha. No existe, pues. O sea, no estamos en la onda mundial, no estamos en esa derecha patriótica europea, esa nueva derecha que ha ganado en Chile, que ha ganado en Argentina. No existe un partido, una nueva derecha patriótica en el Perú aún. Sí. Seguimos todavía con los rezagos de la antigua derecha, de esa derecha tibia, de esa derecha a medias. Con complejos, me acobardada, que no quiere decir privatizaciones. Claro. Yo soy capitalista, de libre mercado. ¿Cuál es el problema, no? Estamos todavía en esa tibieza. Esa tibieza, ¿no? No quieren decir, no hay que privatizar. No, yo no he dicho privatizar. Y mira que lo he visto hasta en Spa, que ha tenido hasta que él ha sido un liberal. Sí. Acuérdate que él era de los jóvenes turcos en su momento, de la misma promoción de Gersi, papá, en fin. Y él ahora está tibio. Sí, pues no quiere está decir. del todo convencido de que tiene que asumir un rol de derecha, es decir, el estandarte de la derecha, de la privatización, de la reforma del abrirle Estado. el mercado. Nada de eso. Nada, acá no hay una ley. Sí, no, yo quiero privatizar Sedapal, yo quiero privatizar los colegios, yo quiero entregarle. Sí, porque tienen pues ese problema, ¿no? De que van a perder votos. Si lo digo, pierdo votos. O sea, está por encima los votos que los principios, ¿no? Ahí Pero está. no están leyendo bien al Perú. Eso. No lo están leyendo bien, porque el Perú es conservador y de derechas. Sí. O sea, si tú ves las encuestas, más del 60% se considera de derechas y conservador, además. Propietarios. Y propietarios. Sí, eso lo dijo en el CADE. Se juntaron tres. Arellano, el de apoyo Ipsos y la señora de Datum. Los tres hicieron un diagnóstico sobre cómo estaba la situación electoral. Y Arellano dio el clavo, dijo, si hay que hablarle a la gente, háblale de la propiedad, porque todos quieren ser propietarios. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, hablarle en un lenguaje popular sobre las ventajas de esa derecha liberal, porque es para afianzar o ampliar o extender la propiedad privada, que eso es lo que la gente quiere, tener propiedad. Propiedad, por ejemplo, de Petroperú. ¿Por qué no darle esa propiedad de las acciones a todos los peruanos? O sea, para que tú no solamente seas propietario de Petroperú, sino de Sedapal, y no solamente de Sedapal, sino seas propietario de las empresas estatales que ahorita he mencionado, y así, hay un montón de activos del Estado que eso debería ser de propiedad de nosotros para que la gente experimente que la privatización es dinero en el bolsillo. Porque siendo uno propietario de Sedapal, siendo propietario de estas empresas estatales, se va a manejar mejor y ahí viene la platita a fin de año. Dice, estas son las utilidades de estas empresas. Aparte de ser empleado, vas a recibir ingresos por ser propietario de estas empresas que antes eran del Estado, ahora es tu propiedad, ¿no? Y con eso se mejora la eficacia del Estado. Claro. Mira, acá entrevistamos a un líder vecinal de Lurín que ha pasado 17 años en trámites para poder llevar agua potable y desagüe a su zona. Así es. En Lurín. Eso es un crimen. Así es. Eso, y después reclaman por qué la situación, y no la está llevando Chumbivilcas, Lima, Lima Sur, o sea, a 20, 30, 40 minutos. Sí, no tienen agua. Sí, pues, ese es 2 millones de personas sin agua en Lima. Pero, a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que el Estado no lo va a poder proveer, pues, no tiene incentivo, no tiene nada, o sea, está, como se dice, dormido en sus laureles, ¿no? Entonces tienes que ponerlo a competir. Pero con el modelo actual, pues, de Sedapal, que es cerradito al mercado, cerradito a todo, entonces no vas a lograr nada. Para decir la verdad, el único que de alguna manera se preocupado por el tema del agua, aunque sea poniendo un caño, es López Aliaga. Aunque sea, él sí ha identificado que hay un problema. Sí. Ahora, no lo escucho a él tampoco decir que va a privatizar Sedapal. Claro, no lo va a decir. No lo va a decir, pero entiende que hay un problema. Sí. Porque él dice, por lo menos pongo un tanque elevado, les pongo un caño y por lo menos un cerro, tienen un caño con agua potable. Y ya es un avance, pero no es la solución al problema. No, pues porque lo que tienes que abrir es abrir los mercados. Que exista competencia. Para que cualquiera que quiera proveer de agua a las personas lo haga con total libertad. Invierta, jale los... Y algo así hay que decirle en paralelo, ¿no? Que estas reformas tienen que ir también acompañado con reformas políticas, o sea, tienes que asegurar que el sistema judicial funcione, porque tenemos
Fiscalía, Poder Judicial, Policía, que está pues desmoronándose en credibilidad, institución. Entonces hay que hacer reformas políticas por ese lado, o sea, devolverle la credibilidad a las instituciones, ¿no? En la parte de justicia, sobre todo, seguridad, en el tema de Policía Nacional, o sea, hay que hacer reformas en la Fiscalía, hay que hacer reformas políticas, hay que hacer del tema de los partidos políticos, por ejemplo, eso también debe ser reformado, hay que eliminar muchas leyes. Se podría resumir así, si tú me dices, ¿cuál sería la propuesta directa? Sería eliminar 20.000 leyes. El problema del Perú es de problema legislativo, el problema económico del Perú es un problema legislativo, el problema desinstitucional es un problema legislativo. Cuando entra un gobernante a gobernar, inmediatamente empieza la desestabilización política, lo van a querer sacar. Por las leyes le ponen piloto automático al gobierno. El alcalde que entra, por ejemplo, tú quieres postular alcalde, tú eres una buena persona y terminas o expulsado porque no te vas a corromper, y si te quedas, te vas a corromper. Entonces estas leyes malas lo que hacen es corromper a las personas, corromper a las instituciones, hacerle perder credibilidad. Entonces eso se llama estatismo. El estatismo hay que desmontarlo, como lo hizo el presidente Václav Klaus ahí en 1991. Dijo, ¿cómo desmantelar el socialismo? Eliminando las leyes malas. Ahí está la clave de todo, pero eso hay que llevar congresistas derogadores, no creadores de leyes, sino ir a desmontar significa eliminar 20.000 leyes, por lo menos lo que calculo. Claro. Ahora, también no se entiende, repetimos, no están leyendo bien al Perú, sí, cuando dicen que el sur vota en contra. El sur es tan capitalista como el norte. Así es. O sea, tú te vas a Puno sí, y ahí no hay cooperativismo. No, ahí lo que hay es capitalismo del puro, sí, del bueno, el comercial, sí, el Cusco igual, Arequipa igual. Sí. Lo que no hay es una sintonía con la gente. No hay sintonía con la gente. No hay sintonía, porque nos hemos convertido en un país que sí ha fortalecido la macroeconomía, lo cual está muy bien, y ha hecho bien su trabajo el BCR. Pero existe una falta de educación con estos términos, porque acuérdate que hubo un congresista que le reclamaba al BCR, ¿qué hace con 80.000 millones de dólares? Sí, cuando debería agarrar esos 80.000 millones de dólares y repartirlos. No, están muy mal informados los congresistas, porque hasta le decían al presidente del Banco Central, pero usted tiene que ver por el tema del empleo, le decía. Que yo tengo nada que ver, le decía, con el tema del empleo. José Luis, yo quiero apelar a tus dotes de profesor universitario. ¿Para qué sirven estas reservas internacionales? ¿Cuál es su función de tener 80.000, 85.000 o 90.000? Dicen algunos que podemos llegar los primeros días del próximo año a 90.000 millones de dólares. Sí. ¿Qué nos garantiza tener esa reserva internacional en nuestro Banco Central? Bueno, estas reservas realmente vienen de dinero privado. O sea, estos dineros no es, digamos, del Banco Central como tal. Lo que hace el Banco Central es comprar dólares, por lo general compra esa divisa, y lo que hace es tener esa cantidad de dólares, por algún momento tenga que utilizarlo, por ejemplo, cuando el dólar sube, entonces sale a vender para que el dólar baje. La famosa flotación sucia. Sí, exacto, ¿no? O cuando se cae, por ejemplo, ahorita, sale a comprar. Entonces necesita instrumentos de política monetaria. Pero eso se corrige, ¿sabes por qué? Porque en el liberalismo clásico nosotros no creemos en bancos centrales. O sea, los bancos centrales están en el manifiesto comunista, en el punto 5. Exacto. Son monopolios. Y eso lo apoyaba muy bien Marx y Engels, los dos. Entonces nosotros estamos proponiendo el retorno al patrón oro. O sea, banca privada, reserva 100% no fraccionaria, para que los bancos no presten un dinero que no ha sido consentido para su préstamo. Porque eso es el problema. Hay una ley de bancos que hay que derogar, que es la 26702, que le da las dos funciones a un banco. Agarran el ahorro del público y lo presta. Eso corre riesgo. O sea, o tienes un banco de ahorros o tienes un banco de inversión. Al banco ahora se le llama banco de ahorro, pero hace funciones de inversión, lo cual está poniendo en riesgo los dineros del público. Entonces hay que separar, hay que eliminar esa ley y dejar que los bancos que quieren solamente que la gente ahorre, no lo puedan prestar. Y la gente que quiera arriesgar y ganar más intereses de lo que hubiera ganado acá, ese es banco de inversión. Pero hay que separarlo. Pero eso es todo un tema, como te dije, de retorno al patrón oro, porque lo que estamos haciendo con eso es que la gente no sienta que el dinero no vale nada. Al contrario, con el patrón oro hace que la gente sienta que su dinero vale y vale más en el tiempo, no como ahora que vale menos en el tiempo.
Esa es la diferencia entre el patrón oro y el patrón fiduciario. Ese es el que nosotros estamos proponiendo desde el Instituto de Libre Empresa, el Movimiento 5 Reforma, el Foro Liberal de América Latina. Es retornar lo que era el Perú antes de 1950. Y esto es desconocido porque la gente pues no tiene mucho. Tampoco escucho a ningún candidato hablar de estos temas. Claro, pero es que es antipopular, pues, porque hablar de no, ¿para qué Banco Central? No, pero si Velarde está haciendo su buena tarea. Claro, pero Velarde tiene una fecha de caducidad en algún momento. Yo, por ejemplo, a veces me gusta pinchar un poco digamos la llanta, algunas cosas. Cuando le digo, bueno, mira, Velarde entre el que entró en 2006 y el año 2025, si tú sumas la inflación que él ha provocado desde que él entró hasta que la fecha actual, más o menos está por el 81 o casi 82%. ¿Qué significa? Si tu dinero era 100, ahora vale 20. O sea, ya no compra lo mismo con Velarde. O sea, no es que Velarde evitó la inflación, no. Hemos tenido inflación baja con Velarde. Permanente. Pero tu dinero con Velarde no es el mismo que cuando tú hubieras dejado tus 100 soles, ahora valen 20. Claro, y mantener esa estructura es siempre una tentación. O sea, tienes ahí a la maquinita, tienes ahí el Banco Central, tienes el dinero. Así es. ¿No? Estuvimos muy cerca con un Castillo, un despropósito político como Castillo. Lo pueden cambiar. ¿Y qué pasa si mañana llega Cerrón al poder? Cambia la Constitución y le cambia la parte de independencia. Cambia la Constitución, chapa los 90.000 millones de dólares y empieza una fiesta interminable. Sí, ya Velarde no estará. Y yo quiero ver, la gasolina ya no vale 15 soles, ahora la gasolina vale 8 o 7 o 5. Entramos en una dinámica a la boliviana. Y la fiesta para eso necesitamos protegernos. Exacto. Para protegernos no necesitamos Banco Central. Exacto. Justamente porque nos va a destrozar la economía familiar si dejamos que el Banco Central haga lo que tú has señalado. Exacto, esa es la tentación. Esa es la tentación. Por eso que, por ejemplo, en el caso de Milei, quería desaparecer del Banco Central. Así es como debe ser. Porque claro, lo puedes hacer funcionar bien un tiempo, pero siempre hay un Kirchner, siempre hay un Castillo, siempre hay un Cerrón, siempre habrá un Petro o un Maduro, esperando el momento para tomar el poder, cambiar la Constitución y agarrar ese dinero y empezar una fiesta interminable. Sí, por eso que cuando hagan elecciones, que siempre miren a candidatos que vayan por esa tendencia, ¿no? Que sea liberal clásico, el patrón oro, mercados, privatizaciones, todo, porque es la mejor carta de seguridad que puedes tener, ¿no? Claro. Así como hay uno que uno paga seguro contra accidentes, uno puede pagar también su seguro contra el futuro, contra un futuro malo. Entonces tú tienes que elegir bien. Entonces, con esas propuestas, lo que tú estás tratando es asegurar tu futuro para no irte del país. Exacto. Sí, así es. Ahora, justamente estamos hablando de todos estos males, en buena salud, pero con achaques que tiene el Perú, con posibilidades que si no se cuida, podría recaer en algunas enfermedades, pero ahí estamos ahí. Sí. Pero tenemos un vecino, Bolivia, que acaba de tomar decisiones. Déjame decirte que yo, Rodrigo Paz, lo considero un tibio también, un típico centro-derecha, centro-izquierda tal vez, pero que no tenía muchas alternativas tampoco, ¿no? Lo del socialismo del siglo XXI, lo del MAS y lo de Evo Morales ha sido lapidario para el vecino país. Se fumaron, se tomaron, se comieron todo. No tienen ni 3.000 millones de dólares de reservas en su Banco Central de Reserva. Están pagando o venían subsidiando los combustibles. Y ha hecho la lógica, tampoco es que sea un genio, simplemente ha sincerado la economía. Así es. La pregunta era cómo lo iba a hacer, si iba a ser a largo plazo, en partes, o lo iba a hacer como hicimos nosotros en los 90, a la mala. No, ahí cometió un error Rodrigo Paz, porque debió haber hecho lo que hicimos nosotros en los 90. Claro. O sea, nunca puedes tú anticipar tus medidas porque la oposición se va a unir para justamente bloquear tus iniciativas. Ya la central minera creo que se ha pronunciado al respecto diciendo que van a realizar una huelga indefinida y no sé cuántito. O sea, esa es la típica cuando tú haces las cosas de a poquito. O sea, tu capital político se te va en un ratito por hacer esas medidas tibias, cortoplacistas, cuando debes haber soltado pues todo el paquete de una sola vez. O sea, si tenía un problema Bolivia era de primero hacer ajustes, eliminar subsidios, sacar control de precios, todo lo de los 90. Nosotros lo que pasa era hacerlo de golpe, de una sola, en una para no
darle a la oposición carnecita para que te tumbe toda una sola dosis. Una sola dosis y inmediatamente hacer reformas. Las dos cosas casi simultáneamente. Porque si haces ajuste, te ocurre lo de Argentina. Argentina está viviendo el ajuste. Se le está cayendo el sector productivo. No tiene Exacto. Entonces, él necesita, Rodrigo Paz, tener una mayoría o que forme la coalición para las reformas. Y si puede, que amenace al Congreso, ¿no? Porque al final, pues, el boliviano pues tiene que tomar decisiones ya, pero de una vez. Porque esto de alargar la agonía, de hacer los subsidios de a poquito y luego vendrán los precios, eso se va a quedar en el camino. La sociedad boliviana es muy complicada. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque no puedes tú hacerle de a poquitos. A diferencia del Perú, sí asumió una posición, bueno, veníamos también de una hiperinflación brutal en los últimos 2 años de García, del primer gobierno de García, fueron infames. Sí. Entonces al Perú no le quedan muchas alternativas tampoco. Ahora, la popularidad de Fujimori en ese momento lo ayudó mucho en poder asumir esta responsabilidad. Ahora, este es un tema que no es de un día para otro. Y esa es la parte donde me parece que el pueblo boliviano no lo tiene claro todavía. No, pues. Este es un proceso que dura entre 3 y 4 años de mucho dolor. Pero el liderazgo, pues es el tema del liderazgo. Yo veo un liderazgo muy débil de Rodrigo Paz, no la tiene clara, no ha asumido. Si hubiera hecho lo del patrón oro, las reformas liberales, si hubiera sido un liberal clásico que hubiera aprendido de los que han hecho los comunistas en la década de los 90, lo hubiera hecho de golpe. Pero el tipo pues era muy tibio, como tú señalas, y eso pues no va a terminar bien, porque ya hemos visto en qué acaban los gradualismos, que acaban mal. Nunca terminan bien. Se anticipan la inflación peor todavía, ¿no? Nunca terminan bien. Y ahí tienes también a Argentina. Argentina con este Milei que llega con un discurso disruptivo, no solamente en lo económico, también en lo cultural, bastante interesante. Asumía también la posta de un gobierno totalmente progresista, populista hasta más no poder y corrupto. Porque este último gobierno de Alberto Fernández era el gobierno de los Kirchner, que anteriormente era de Cristina Fernández de Kirchner. Era lo mismo. Y todo lo que eso representa, hay que solamente hacer un poco de memoria. Estaba ella, estaba Maduro, estaba socialismo del siglo XXI. Y duro. Listo. De eso va. De esos candidatos que ahora acá en el Perú también de alguna manera quieren levantar esas mismas banderas. Sí. No hay forma que el socialismo, que ese tipo por lo menos funcione. No funciona. No funciona. Eso ya estaba cantado. Estaba cantadísimo. Pero Milei tiene también un grave problema, la gente. Porque hay una estructura de pueblo que está totalmente abrazando el sindicalismo, el cooperativismo, la ayuda social. Es muy duro para Milei cambiar ese chip. Conversábamos antes que empezáramos la entrevista, la ventaja que él tiene es que hay una base juventud, muy amplia, a diferencia, por ejemplo, de la española, que la base juvenil no existe, porque es un país de viejos, y los viejos se aferran mucho a su sueldo, a su pensión, a la ayuda, ¿no? En cambio en Argentina no, son los jóvenes los que están apostando por el cambio. ¿Cómo avisoras el tema de la Argentina? Teniendo en cuenta que es un país riquísimo, tanto como el Perú, tiene un yacimiento Vaca Muerta que es espectacular en cuanto a gas y petróleo. ¿Cómo ves? Y además con el salvavidas que le ha tirado los Estados Unidos. Ese es un tema ahí. Lo que yo veo es el liderazgo del presidente Milei. Me parece que no es el presidente que necesita Argentina para hacer esos cambios. Él realmente necesita otro tipo de, si quieres llamarlo un Milei 2, reloader, recargado, mucho más agresivo, pero más político. Él no lo veo político, lo veo muy confrontativo, no arma coaliciones alrededor de... Le falta muñeca política, dices tú. No, además de eso, pues tú no puedes pasártela insultando pues al que te va a aprobar o no las leyes, que necesitas de su voto, diciéndole que es un ladrón, un corrupto, y después luego lo tienes al costadito. O sea, no puedes hacer coaliciones así interesantes como para sacar adelante. O sea, él no es un político de verdad. Él ha llegado por alguna razón ahí, porque no había seguramente otra persona que lo pueda interpretar mejor. Ha llegado por el desgaste, ¿no? El desgaste de la misma política tradicional, de la casta que él llamaba, ¿no? No es un político de formación, porque él viene de la academia, la consultoría, o sea, no ha armado un partido. Y de los de televisión, ¿ah? Claro.
muy mediático, lo que tú quieras, sí, sí. pero no se le vio como armar un partido político disciplinado. Metió a cualquier gente con tal que haga un poco de bulla. Y eso no se puede hacer, pues, con así ese tipo de gobierno de chiquillos que no saben qué decir o que le tengan que dar consignas y que se portan muy mal y lo hacen quedar mal al presidente. Entonces, tiene que llamar de otras bancadas, ¿no? El último, como no recuerdo el último primer ministro que él nombró. Ya no sé si... Francos, creo que era. Franco. Ya, por ejemplo, él era de un partido, no recuerdo si era de radicalismo, me parece. Creo que sí. Imagínate, ¿no? O sea, él se ha tenido que alquilar gente de otras Claro, tiendas. porque no tiene estructura. No tiene, pues no se ha preocupado, no es un político que se hubiera preocupado de armar un partido disciplinado, ¿no? Con doctrina, programa, todo listo. Pero él pues aprovechó la coyuntura para hacer bulla y todo eso. Entonces, no le veo yo esa posibilidad de hacer un cambio más allá de lo que viene haciendo, porque ya tiene también un dólar que se le está disparando. Eso es lo peor de todo. O sea, ese swap que le han dado así como digamos como un salvavidas, ¿no? Porque es un salvavidas. Ese más por obra de Trump, que le ha salvado, que por el mismo... ¿Y por qué tenía la misma elección, esta última que gana porque Trump prácticamente le pone una pistola en la cabeza a los argentinos? Así es. Dice, o votan por él o se acaba la ayuda, ¿no? Entonces, como verás, es muy artificial su liderazgo, ¿no? No es un liderazgo sólido, comprometido, ¿no? Porque habla mucho, pero ejecuta poco. Y yo lo que veo ahí que también tiene mala gente a su alrededor, Toto Caputo, por ejemplo. Él ya está repitiendo lo que ya hizo anteriormente frente al Banco Central, está repitiendo la misma fórmula de que anclar el tipo de cambio, los precios, para que de ahí se pueda normalizar todo, es una medida bastante desacertada, sobre todo cuando no tienes la credibilidad necesaria, porque tú sabes que hay un montón de miles de millones de dólares que no vienen a la Argentina, no llegan y están en Miami esperando de que las cosas cambien, ¿no? Porque no confían en el gobierno. Ya pasamos la mitad de su gobierno y todavía no liberaliza el tipo de cambio. No viene, no puede. O sea, está atrapado porque él mismo dijo, yo voy apenas voy a abrir el tipo de cambio, el peso ya no va a ser la moneda. El dólar es la moneda. Entonces, su propio verbo le ha jugado en contra, ¿no? Son las 11:17 de la mañana, estamos en vivo, estamos con José Luis Tapia. Por favor, si quieren hacerle una pregunta a José Luis en torno a la economía peruana, estamos dispuestos a escucharlos. Pongan like, por favor, compartan. Estamos en vivo, estamos haciendo un análisis de la geopolítica económica de nuestro hemisferio, de Sudamérica y del Perú. José Luis, 3%, 3.3 proyectado de crecimiento. Qué buen número, pero parece bastante insuficiente cuando podríamos estar creciendo 6, 7 y hasta 8, dicen algunos analistas. Sí. ¿Qué está pasando con el Perú? ¿Por qué no estamos creciendo como ya hemos hecho un pequeño análisis? Un Estado que hay que hacerle reformas, pero hay cosas que funcionan, como por ejemplo la agroindustria. Está funcionando muy bien, tenemos inversiones muy buenas en agroindustria, tenemos lo de Chancay, tenemos 23, 24 tratados de libre comercio, tenemos cosas buenas. ¿Por qué esto no cae a las grandes mayorías, a los más necesitados? ¿Qué está pasando? Porque tenemos esa enfermedad en el país que se llama estatismo. Estatismo es la enfermedad del Estado. ¿Qué es la enfermedad del Estado? Cuando el Estado hace muchas cosas y no las sabe hacer bien todas. Por ejemplo, estatismo es dedicarse a hacer funciones que no le corresponden. Por ejemplo, educación, salud, deporte, cultura, todo eso. Entonces, cuando eso ocurre, necesitas leyes para que eso ocurra. No es que el Estado se le ocurrió al gobernante, no, ha tenido que necesitar leyes para que ese Estado se expanda y pase de... Tú sabes que en la época de Leguía habían solamente 4 ministerios, ¿no? Sí. Entonces, para que crezca esa cantidad de ministerios ha tenido que aprobarse leyes. Y esas leyes han sido aprobadas por el Congreso. Entonces, ¿qué necesitamos? Eliminar esas leyes para eliminar el problema, eliminar la enfermedad, porque el causante de la pobreza no es la ausencia de inversión privada, es el estatismo que ahuyenta la inversión privada. Ese es el tema, hay que eliminar ese Estado sobredimensionado y tenemos que concentrarlo solamente en 3 funciones: justicia, seguridad y obras públicas. Cuando tú haces esa reforma política, económica, educativa, salud y pensiones, ocurre un fenómeno así concreto. El tarro de leche, que ahorita está a 4.50, baja a 2 soles 75.
O las pensiones que está en 2.000 soles en una universidad privada, baja 1.000 soles. O si tú estás pagando 200 soles de electricidad, baja 100 soles. O el arroz que está a 4 soles, lo bajas a 2. ¿Por qué? Porque vas a necesitar menos impuestos y además la propia inversión privada va a hacer que los ingresos de las personas empiecen a crecer. Porque ahorita estamos a cerca de $6.000 al año, más o menos es la ganancia de un peruano promedio a través del PBI, como le llaman. ¿No? Sí, me parece que sí, más, ¿eh? sí, puede ser por el tipo de cambio. Sí. Como ha bajado, sí, seguro se ha disparado a 7.000, 8.000 más o menos. Entonces está en 300.000. Sí, por el tipo de cambio ha subido. Sí. Dicho sea de paso, Elon Musk, su fortuna ha sido cuantificada en 600.000. Claro, sí, más facturas, sí, así es. Walt Disney, creo que Walt Disney factura más que el Perú. Sí, claro. Una empresita, claro. ¿No? Entonces, esta riqueza va a crecer cuando venga la inversión privada. Y la inversión privada es como cualquier persona que mira, asoma y dice, acá en el Perú se puede invertir. Sí, se puede invertir, pero vas a tener que cumplir con todos estos requisitos. Entonces, el requisito 1, el requisito 2, el requisito... O sea, al final vas a tener 200 requisitos que vas a cumplir y dice, pero tienen ustedes un poder judicial que se pelean entre ellos, el fiscal también se pelea entre ellos. Eso no me da garantías de que... Mejor me vas a firmar algo en el CIADI para que yo pueda tener algo de predictibilidad sobre eso. O sea, lo que estoy diciendo es, lo que el Perú necesita es una transformación radical. Porque si lo hacemos de a poquitos como proponen ahorita los candidatos, no hay que privatizar, no hay que desregular, que apenas hay que fusionar, hay que crear algunos superministerios, todo es tibio. Todo en tibio. Sí, cuando la gente está reclamando cambios drásticos, o sea, cambios de verdad que por una sola vez, eso sí, una sola vez, que no tenga que estar luego corrigiendo en el camino. Cuando hagan eso, recién la gente va a sentir los beneficios. Inmediatamente, esto es lo que acabo de decir. Macro que estamos hablando, sí, lo van a sentir. Van a sentir los precios, porque los impuestos ya no van a ser 36, van a ser 1. La propuesta es que solamente el IGB, el 18%, nada más. Y no tengan que pagar ni siquiera el impuesto a la renta de primera, ni de segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. O sea, una empresa privada no tendría por qué pagar el impuesto de tercera categoría. Un trabajador privado no tendría que estar pagando el 15%, 18 o 21% de impuesto a la renta de quinta. Un médico, un profesor o alguien que factura por recibo honorario no estaría pagando ningún impuesto ahí. Igualmente que tiene propiedades de casas, no tendría que estar pagando ni el alcabala ni ningún impuesto. O sea, sería libre de impuestos en la renta. El único impuesto que pagarían sería el IGB, nada más. Es 18% y punto. Por eso se caen los precios. Cuando digo claro, que cuando tú eliminas los impuestos se caen los precios. Ya no pagarías tú el azúcar 4 soles, pagaría 2. Las pensiones de enseñanza ya no estarías pagando 2.000 soles, pagarías 1.000. El agua, la luz, el teléfono, que estarías pagando 200, estarías pagando 100. Eso se llama revolución de derecha, pues. Claro. Eso es una verdadera y revolución. Más las privatizaciones para que tengas más ingresos y no Exacto, solamente de empleados, vas a tener exacto, más capitalismo. Claro. Tiene gente que no tiene agua en Lima, en la ciudad capital, y un Estado que no te la pone desde hace años, porque toda la vida ellos han tenido el monopolio del agua. Claro. Tienes que abrir el agua y que una empresa privada te ponga el agua. Claro, vienen. Es tan simple como eso. Por eso que necesitamos esas reformas económicas para que los ingresos suban, para que no digan, no, pero ustedes quieren privatizar, hace que los precios del agua suban, pero la gente no tiene para pagar. No, pero es que se hace la reforma del libre mercado para que los ingresos suban de la gente. Baje los precios, te va a sobrar dinero y vas a poder pagar el agua. O sea, ese es el esquema que, digamos, hay que explicarle para que la gente mire, ¿no? Decir, pero voy a pagar un agua más cara, sí, vas a pagar un agua, pero vas a tener más ingresos de lo que no tienes ahora. Eso es la promesa, ese es el libre mercado. O sea, el libre mercado no se queda con tus actuales ingresos. Si ahorita en Qatar ganan más o menos como $120.000 al año, y siendo una economía de dos fuentes, ¿no? Turismo y gas, petróleo, etcétera. ¿Cómo ganan tanto ellos? Porque son más capitalistas. Ganan más porque ellos permiten la inversión privada, permiten que crezca la economía. Entonces, si tú permites eso, ¿por qué en el Perú no puede ganar tan bien como se gana en Qatar? Si $120.000 al año. O sea, más o menos son $10.000 mensuales. Son como 33.000 soles mensuales. Eso se puede lograr si ya lo está haciendo un país que ni siquiera ha aplicado las reformas liberales. Y lo está logrando. Exacto. Bueno, mira, si nosotros lográramos hacer una real reforma del Estado y lográramos, entre otras cosas,
concretar todos los proyectos mineros pendientes. Eso, sí. Y ampliar nuestro horizonte agrícola de tierras para agroindustria al 1.000.000, que tranquilamente lo podemos hacer, está en nuestras manos, la pobreza podría descender a menos del 10%. Claro, si nosotros nos alegramos por la inversión de Chancay, nos alegramos por una sola inversión en un puerto, imagínense cuando se abra el mercado y digan, bueno, cualquier inversión que del mundo, pueden venir al Perú, inviertan, y no le vamos a pedir ningún permiso. Porque esa es una de las que no se le explica mucho a la gente, es que con este modelo de libre mercado pueden poner cualquier persona en una empresa y no tiene que pedir ningún requisito a la municipalidad. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se hará cargo de eso. O sea, si la gente siente que alguien le estafa, alguien se queda con su plata, no le paga al trabajador, va al Poder Judicial, pero un Poder Judicial reformado. Ya no habría reguladoras, por ejemplo, ya no habría Indecopi, ya no habría OCIPTEL, ya no habría permisos de la minería, los 200 trámites que a veces tienen que hacer ellos, no se le pasarían 5 años frente al ministerio, no habría Ministerio de Energía y Minas, no habría OCINERMIN, seríamos un país libre, la gente podría poner un negocio al día siguiente si lo quiere, con solamente el registro notarial y punto, va a la entidad SUNAT y se registra y punto. Pero ahí hay una variable que no estamos analizando, yo concuerdo contigo lo que está diciendo, hay una variable que no estamos analizando y sopesando en su exacta medida, ¿no? La corrupción y la mediocridad de nuestra clase política. Desciende completamente, porque le has quitado justamente todas las herramientas del corrupto para que no corrompa, pues. Porque cuando tú rescindes al Estado y solamente lo focalizas en justicia, seguridad y obras públicas, ya le quitaste todas las otras que antes... tú quieres poner un negocio, ¿cuánto hay? Le dice el municipio, ¿no? Le dice, ¿cuánto hay para que tu expediente te lo pueda aprobar? Eso ya le quitaste, porque ya no regula la economía. La economía se autorregula y solamente el Poder Judicial castiga al que engaña, al que pretende quedarse con el sueldo del trabajador. Ahí el Poder Judicial, que se la vea con el Poder Judicial. Esa es la idea, ¿no? Listo. Oye, José Luis, ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Ha sido una clase de liberalismo clásico, el cual yo suscribo plenamente y esperamos que ustedes puedan también exigir a los candidatos a la presidencia el 2026 que planteen estas cosas. No solamente va el tema de seguridad, también va de la gran reforma del Estado que se necesita. Creo que el kit del asunto no es tanto poner policías en la calle, sino hacer las reformas necesarias para que esa seguridad funcione realmente. No tenemos inteligencia, no tenemos una serie de cosas que nos hacen falta y justamente una reforma del Estado, reducción del aparato, reducción de impuestos, hace que el Estado sea más solvente y destine mejor sus fondos. ¿Para beneficio de quién? De todos nosotros. Sí. José Luis, nuevamente, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ti, una gran Navidad. Igualmente. Seguramente vamos a seguir conversando el próximo año ya sobre economía y sobre lo que necesita el Perú. Hay que hacer un análisis de todos los candidatos. Y como lo dijo muy bien José Luis, hasta ahora no hay ninguno que esté planteando estas cosas. Ni Spa, ni López Aliaga, ni Williams, que parece ser que se va a inscribir a la candidatura también presidencial. Ninguno de ellos, y menos la izquierda. En realidad ellos están por chapar todo el dinero que puedan para armar un gran dispendio, una gran fiesta. Muchas gracias, señores. Nos vemos mañana. Gracias nuevamente. Hasta mañana.